repetir, pero miren, gracias a Dios que ahorita ya de alguna manera ya se está pudiendo transmitir un poco, y bueno, pues al final de cuentas, hermanos, también la importancia a veces de estar al cuidado de los estudios, incluso venir físicamente aquí es importante, porque pues de hecho aquí también igual hay cortes de luz, está la señal mal, ya lo probamos con varias señales y todas estaban muy mal. Entonces pues es el enemigo, no es de que esté fallando un aparato, sino que todo lo que estamos tratando de hacer lo está queriendo bloquear. Pero como decíamos, la oración es fuerte, la oración, las cosas de Dios siempre persisten, y no, el diablo no va a poder bloquear la palabra de Dios jamás. Pero es importante, en este caso, a todos los hermanos que nos están viendo, hagan un esfuerzo por estar viniendo, porque a pesar de que Dios pone los recursos como es este medio a través del internet, es importante que nosotros también pongamos dedicación y esfuerzo al venir a congregarnos con todos los hermanos para poder recibir todo lo que es la oración. Entonces pues sí les pedimos que pongan ese empeño, ese énfasis para estar pues aquí, ¿no? con nosotros. Entonces bueno, pues ojalá ahí me van diciendo cómo se va viendo. Al final de cuentas esperemos que todo este estudio lo vamos a estar grabando, vamos a estarlo checando a lo largo para ver cómo quedó, y si no, subirlo enteramente. Lo estamos grabando de aquí desde el equipo, así que si vemos que la transmisión está muy mal, pues lo vamos a volver a subir ya con todo el contenido como debe de ser, ¿no? Entonces pues bueno, hermanos, ya hicimos ahorita la oración, vamos a comenzar el tema, ¿sí? Esperemos que sí, porque sí se llega a ir la señal, sí, pero estamos ahorita, sí, estamos ahí, sí se va, dice otra vez aquí el hermano, se fue otra vez, y sí, te digo, ahí está. Bueno, vamos entonces ya ahorita vamos a estar grabando el estudio en la computadora, y ya en un par de horas más ya estará arriba en la red otra vez para que puedan ver el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces pues bueno, no queda más ahorita más que, como decíamos, utilizar ahorita los recursos que tenemos, y pues bueno, ahí les dejamos el mensaje nuevamente. Por eso es importante tener ese esfuerzo, ¿no?, de estar asistiendo. Les invitamos nuevamente a que no se pierdan los estudios aquí al congregarse con todos los hermanos, pues de alguna manera la fuerza de Dios se está moviendo también grandemente. Entonces bueno, el tema de hoy que hoy les estaba comentando, hermanos, era precisamente el origen de la maldad del hombre y la maldición heredada a la humanidad. Sí, eso es lo que íbamos a tratar. De hecho lo vamos a hacer, lo vuelvo a repetir, lo vamos a hacer en 3 estudios, este tema, abarcando un poquito también los diferentes tipos de corazón que hay en el hombre, como de qué manera algunos se entregan más a Dios, otros son muy emotivos, y otros de plano los afanes de la vida les van ganando. Eso también lo vamos a ver dentro de estos 3 estudios que vamos a estar viendo, lo que es el origen de la maldad del hombre y la maldición heredada a la humanidad. Y ahorita pues era importante que de alguna manera pues estuvieran en este estudio. Ojalá, como vuelvo a repetir, que salga entero, ya que lo estemos subiendo a YouTube, porque es importante entender ahorita lo que vamos a ver en el libro del Génesis. Ha habido ahorita corrientes, ¿verdad? Muchas corrientes que hablan acerca de cuál fue realmente el pecado en el cual cometió Eva. Hablan acerca del diablo, ¿verdad? Que si tuvo que ver en relaciones sexuales, que si Caín, que si es hijo del diablo, que hubo engaño de parte de Eva y muchas cosas. Y el diablo, como vuelvo a repetir, quiere venir a confundir, quiere venir a turbar, quiere venir a transgiversar la palabra. Entonces vamos a tratarlo de hacer a través de la Biblia, a través de los versículos. Esa es nuestra mayor arma que Dios nos ha dejado para poder llevar una claridad del tema y del mensaje que estamos dando siempre. En todos los temas que estamos dando, de matrimonio, de consejería, de todo, siempre tiene que estar la palabra de Dios como roca, como columna vertebral de todo lo que nosotros estamos hablando y explicando a través de lo que es la Biblia. Entonces, bueno, hermanos, ahorita comenzando, vamos a dar introducción a lo que es el origen de la maldad del hombre. Y esto se da desde el libro del Génesis, así que pongan atentos ya ahorita la palabra de Dios ahí, porque vamos a ver en el libro del Génesis, podemos encontrarnos, Antiguo Testamento, en el capítulo 1,
24, del 1:24, vamos a ir retomando esto, ¿sí? Para que pues igual lo vayamos viendo. Entonces ahí les encargo, hermanos, chequen el video, los posteriores otros 2 tomos que vamos a tener, para que lo puedan llevar en una secuencia este tema y pues de alguna manera puedan entender mejor lo que vamos a hablar. Y ok, bueno, vamos a ver entonces el libro del Génesis. Nos habla lo siguiente, dice ahí: y fue la tarde y la mañana del 5.º día, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Vamos viendo que el Señor empieza a hacer creaciones, empieza a hacer todo lo que son las plantas, los animales, todo animal lo empieza Dios a crear, empieza a crear su código genético, empieza a hacer él pues su legado aquí en la tierra, y todo preparado para el hombre. Luego dice aquí en el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí dejando entendido que Dios hizo al hombre y a la mujer a una imagen semejante a Dios. No quiere decir que el hombre y la mujer sean iguales a Dios, pero sí tienen gran semejanza, características muy parecidas a su creador. Entonces vamos a entender eso, vamos a ir viendo que el creador de la humanidad es el Dios todopoderoso que habla la Biblia. Sabemos que Dios hizo muchos códigos genéticos, hablando de las especies de plantas y de animales, y cuando se trata de hacer al hombre y a la mujer, lo hace a gran semejanza de lo que es Dios, muy parecido a lo que es nuestro Padre. Entonces ahí vamos entendiendo de quién somos hijos, de quién somos creación. Y dice en el 28, dice ahí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así fue lo que Dios le delega al hombre, para que te das cuenta que Dios le está diciendo al hombre: sabes que tú mandas sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todo animal, sobre todo ser vivo, y sobre la tierra tú la vas a manejar, tú la vas a cuidar. Te delegó eso al hombre, a la humanidad. Dios le dio la responsabilidad de dejarle el cargo, ¿sí? Y bueno, aquí todo esto en el versículo 29 le dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces seguimos viendo que Dios acondicionó un lugar para que toda la humanidad estuviera conforme, que estuviera contenta, que estuviera alegre, que no le faltara nada. Dios es un Dios perfecto, es un Dios muy cauteloso en cada detalle de lo que su especie que como creación ha dejado, y que Él se preocupa de cuidarla, de alimentarla, de protegerla, de darle sus necesidades básicas. Y Dios lo hizo muy claramente en la tierra, acondicionada perfectamente para que el hombre pudiera fructificarse, reproducirse y sojuzgar a la tierra, o mandar toda la tierra, igual que las criaturas que había en ella. Todo eso lo vemos en un perfecto orden. Hasta ahí tenemos que dejar bien claro que Dios ha hecho las cosas perfectas, la tierra fue perfecta. Y bueno, aquí seguimos viendo el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Esto es muy importante entenderlo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí ya estamos hablando de que prácticamente el Señor casi está ya terminando toda la creación, y hasta donde todo lo que estaba hablando de las creaciones de los animales, plantas y el ser humano es bueno, bueno en gran manera. De hecho lo dijo. Y bueno, ahí ahora vamos por favor al versículo 5, del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5,
Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra. Dice aquí, en el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Pues que dice que incluso antes la atmósfera de la tierra era diferente. Hablaba de que no había lluvia, que nadie había metido o nunca arado en la tierra, nunca había removido la tierra, porque no había necesidad de remover la tierra, puesto que Dios había, como te comenté hace un momento, había hecho todo perfecto para que el hombre viviera cómodamente en este lugar. Entonces, no había necesidad ni siquiera de regar la tierra, como ahorita precisamente ve las lluvias que están cayendo hoy en día y el desorden que hacen y todo, pero esto ni siquiera era, en el inicio de la tierra, ni siquiera era algo que ocurriera. Era un vapor que salía de la faz de la tierra y regaba todas las plantas y la vegetación. Entonces, fíjate nada más, desde ahí te quiero que te vayas dando cuenta cómo al momento de que surge la maldad o que hay un pecado de desobediencia, y ve nada más hasta dónde afectó hasta incluso al planeta Tierra, para que cambiara incluso su atmósfera. Y desde ahí vamos a empezar a entender que la tierra estaba perfecta, pero el hombre se encargó de destruirla a través de la desobediencia y del pecado. ¿Sí? Bueno, hablábamos entonces que la tierra no llovía, la tierra no tenía que ser labrada, el código genético de las plantas no generaban espinas para que te hicieran daño. O sea, tú podías agarrar una rosa, podías agarrar algún tipo de planta que hoy en día conocemos que tiene espinas, y en ese tiempo no tenía espinas. ¿Sí? Entonces hasta eso fue cambiado el código genético de las plantas en varias categorías. En el versículo 9 nos habla también, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí hay una cosa bien importante, donde incluso muchas congregaciones, o no sé cómo llamarles, han transgiversado lo que estábamos hablando hace un momento de aquello de cuál fue el pecado realmente que cometió Adán o Eva, principalmente Eva, con el diablo. ¿De qué se trataba ese pecado? Y yo quiero dejarlo bien claro, que en el versículo 9 está hablando, fíjate esto bien, está hablando que había un género de árboles de diferentes tipos de especie, ¿sí? En el cual dice ahí la palabra que era delicioso a la vista y bueno para comer, ¿sí? Pero quiero que también notes que dentro de todo ese género de árboles había dos especies de árbol que eran muy diferentes a las demás. Y esto es lo que no es de interpretarlo a un sentido diferente de lo que la Biblia nos dice, lo dice claramente. Estaban las especies de los árboles que daban fruto, y había dos en particular que hacían ciertos efectos en el ser humano. Y el primero era el árbol dice aquí la palabra de Dios, el árbol de la ciencia. ¿Sí? Sí, exactamente. Aquí lo dice, lo vuelvo a leer, el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vuelvo a repetir que te das cuenta que Dios nunca hace separación de estos árboles con los otros anteriores. Lo dejo bien claro porque muchas veces muchas personas quieren interpretar lo que quieren interpretar y no lo que la Biblia está hablando. Muchos creen que estos dos árboles simbolizan otro tipo de situación. Pueden ser personajes, seres humanos, o como en el caso que decían que el diablo no representaba el pecado que hizo Eva con él. Pero aquí lo dice muy claramente, había toda clase de árboles, todos de diferentes géneros, gustosos a la vista, y dentro de ellos estaba el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles, a diferencia de los anteriores, estaban haciendo que se despertara, uno de ellos hacía que se despertara el entendimiento acerca de lo bueno y de lo malo, y el otro lo que hacía era que tus células se regeneraran, y por lo tanto tú no tenías un tiempo de caducidad como hoy en día, que tienes un tiempo en el cual tu cuerpo va envejeciendo, las células van envejeciendo. Entonces este árbol lo que producía es que tus células no envejecieran, por lo tanto tú vivías para siempre. Eso es algo bien importante,
que muchas veces no nos explican, y todos siempre nos hacen creer, ¿verdad?, que el árbol del fruto prohibido era una manzana roja, pero aquí los deja muy claro que lo que producían estos dos árboles, uno producía vida o regeneración de células físicas para tu cuerpo, y el otro producía entendimiento acerca o conciencia de lo bueno y de lo malo. Y sin embargo, si te das cuenta aquí, y aquí es donde entra lo interesante, por eso les decía, hermanos, se perdieron. Si los que tenían dudas muchas veces me están, como yo siempre les digo, me están comentando que hable acerca de temas a veces que están un poco fuera de lugar, y ahorita precisamente que se va a tocar este tema que es importante, que es muy interesante. Hablamos de genética, hablamos de lo que Dios nos dejó en el principio, para qué nos dejó en esta tierra. Todo este tipo de cosas son muy interesantes, y pues lamentablemente, como decíamos, ojalá primeramente Dios quiera que esto se quede grabado, si no, ya nada más los que lo están escuchando ahorita aquí presentes pues lo van a tener como algo muy preciado, porque el Espíritu Santo da revelaciones, depende, ¿verdad? De repente le gusta por ahí lucirse el Señor en un momento, y a los que les tocó, como el día del Pentecostés. Aquel que no haya asistido al día de Pentecostés, pues se perdió al Espíritu Santo. Entonces Dios, pues ojalá le plazca dar el estudio para varias personas y quede grabado esto. Pero bueno, vamos a ver. Entonces decíamos que había estos dos árboles, ya lo vimos. Ahora yo quiero que vean en el versículo 15, ¿sí? El versículo 15 del capítulo 2 del Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjate esto también importante, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, aquí algo bien importante, que lástima, ¿verdad?, que voy a repetir ahorita, que no sé si esté dándose ya la transmisión. Bueno, de todas maneras, estaba hablando aquí la palabra que dice, si te das cuenta, yo te mencioné hace rato que había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sorpresa, Dios prohíbe comer no de los dos árboles, solamente de uno. ¿Cuál es este árbol que prohíbe Dios comer? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Oh, sorpresa, quiere decir que entonces Dios sí permitía comer del árbol de la vida, ¿sí? Entonces te puedas dar cuenta ahí como es increíble lo que Dios está diciendo. Por eso es que el hombre antes no moría, no enfermaba, porque tenía este fruto milagroso que era el árbol de la vida, puesto por el mismo Dios, ¿sí? Y el único que no permitía que se comiera, y eso dejarlo bien claro, que no es el árbol del pecado de que Eva tuvo relaciones con el diablo, no, el árbol en el cual Dios sabía que era muy peligroso tener esta conciencia despierta lejos de una madurez espiritual. Recuerda que el hombre era un bebé, no tenía ni siquiera miles de años de vivir en la tierra, acababa de ser creado, por lo tanto no podía tomar del árbol del conocimiento. Ese era el pecado, ese era la gran orden que Dios le había dejado en ese momento al hombre, que fuera obediente, que no despertara su conciencia en ese momento. Todavía era necesario que el hombre, si fuera servicial, honorable al Señor a través de su obediencia, porque Dios tiene un proceso, como dice el libro de Eclesiastés, tiene tiempo para todo, y Dios lo que Él quería es que esto se respetara. El hombre no lo quiso hacer de esa manera, lo sabemos muy bien. Ahora, para que esto se fuera violado, hubo un tercer personaje que fue importante para que este mandamiento fuera violado, y todos sabemos que hay ese personaje que posteriormente habla con Eva, fue el diablo. Fue el diablo, en el cual dice la palabra de Dios aquí en el versículo... Bueno, antes de llegar a eso, vamos a seguir con el versículo 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, hablando también nuevamente, hablando de, fíjate nada más que desarrollo del cerebro del hombre en aquel tiempo, cuando todavía no había pecado, no había muerto espiritualmente. Su cerebro estaba mucho más desarrollado
como hemos dicho muchas veces, el cerebro solo tiene un porcentaje muy pequeño de toda su capacidad, es decir, que nosotros no utilizamos toda la capacidad cerebral ni neuronal para poder desarrollar todo el conocimiento y la sabiduría que podemos desarrollar. Pero aquí Adán sí podía acceder a ese conocimiento porque tenía una mente desarrollada, porque no había pecado, porque el pecado también, dice la palabra de Dios, cautiva, el pecado mata, el pecado endurece, cautiva la mente, la hace no pensar, no discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que hace el pecado, cautiva en una neblina. Entonces el pecado hace que el hombre también se haga, pues si quieres llamarlo más común el término tonto, se hace tonto con el pecado. Entonces Adán tenía toda su capacidad neuronal para poder hacer este tipo de actividad, como el cual era llamar a todos los animales, y dice que así fue respetado. Todos los animales se llaman así como Adán lo había dispuesto por orden de Dios. En el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hablando nuevamente de genética, porque hablando nuevamente que Dios agarra y construye del código genético de Adán, construye a la varona Isha, que es en el hebreo, y es la mujer. Entonces es interesante, ¿verdad?, que el orden que Dios ha estipulado en los códigos genéticos es que tienen que estar de una singularidad objetiva. Quiere decir que tiene que ser un código genético en el cual pueda también tener similitudes para que pueda reproducirse la especie. Cuando nosotros sabemos que queremos ahí hacer juego de razas con los animales, mezclar un changuito con un conejo, pues salen las cosas mal y no se dan. ¿Por qué? Porque el código genético es diferente. Y en cambio Adán, como dice la palabra de Dios, que fue tomada la mujer del código genético de Adán. En este caso, para que todos entendamos, porque en esos años no se hablaba del tema de genética, pero podemos ver que Dios lo hace caer lo hace dormir y lo saca a su mujer del propio Adán, y esto dejando bien en claro lo que dice el Señor cuando dice que por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. En el versículo 21 vuelvo a repetirse: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en el versículo 23 reconoce a Adán. Vuelvo a repetirte que Adán tenía toda la capacidad cerebral que hoy en día ya no la tenemos por esa muerte espiritual que tuvimos. Y en el versículo 23 dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vuelvo a repetir, Adán ya había recorrido, visto todo el género de fauna, de animales, de plantas, de todo esto, y cuando se encuentra con el código genético igual que el de él, reconoce él que está viendo una creación que es óptima para Adán, para la reproducción de su especie. Vuelvo a repetir esta similitud que Adán entiendes por el discernimiento tan elevado que él tenía en la manera de entender las cosas. ¿Sí? Entonces ya de ahí pues Dios toma a la mujer Eva, ¿verdad? Y en el 24 nos habla los primeros principios del matrimonio, ¿verdad? El versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto vuelto a repetir que ve la santidad, ve la inocencia, algo parecido a lo que el Señor Jesús nos decía cuando decía, si no se hicieren como niños, no podrían entrar al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Hablando de que una de las características que tienen los niños es la inocencia. Puedes darte cuenta que en el versículo 25 esta inocencia seguía, y ellos ya pues eran adultos, por así decirlo, toda su capacidad, toda su juventud estaba en plena flor. Ellos ya tenían entendimiento, pero fuera de la conciencia maligna.
Y esto fue lo que la serpiente, en este caso representada como una especie también, pero poseída por el diablo, es la que hace que entonces esto sea degenerado. Y es muy importante entender, por eso no nada más se trata de decir que la serpiente tuvo relaciones con Eva, no, hay que ver la gravedad de que ellos, Adán y Eva, violaran el mandamiento de no comer de este árbol que producía que una parte del cerebro se empezara a despertar, como es la conciencia. Y en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comeráis del árbol del huerto. ¿Sí? Perdón, vuelvo a repetir lo que dijo el diablo, dice, con que Dios te ha dicho no comerás de todo árbol del huerto. Fíjate aquí otra cosa, dice la palabra de Dios que el diablo es padre de mentira, y lo logramos ver perfectamente porque te das cuenta, Jehová nunca dijo que no podían comer de ningún árbol del huerto, eso está mal. Le dijo Dios que comieras de todo árbol del huerto, excepto el único árbol que estaba prohibido que tú comieras fuera del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Ese era el único árbol. Sin embargo, el diablo viene transgiversa, como te vuelvo a repetir, el tema de hoy también se trata para que uno despierte de las mentiras, de la transgiversación a la palabra de Dios, que muchas veces nos quieren doblar la palabra y todo ¿por qué? Porque no somos responsables en pedirle a Dios conocimiento, en ser humildes para aprender, en tener interés por las cosas de Dios, y por eso vienen falsos maestros, falsos profetas, vienen a enseñarte otra doctrina diferente, y entonces tu mente empieza a confundirse y empiezas a ver, hay confusión. Entonces el diablo es lo que vino a meter confusión y mentira, por eso volvemos a ver que le miente a la mujer, le dice como, lo hace ver a Dios como un capataz, como una especie de ser malo que le prohibió todo árbol, cuando Dios sabemos perfectamente que nunca le prohibió todo árbol, solamente uno solo de todos los géneros de árbol que hasta el día de hoy conocemos, y solamente uno le dijo que respetara, que en este caso era el árbol del conocimiento. Y aquí en el versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, fíjate, ahí la mujer todavía tiene el entendimiento de decir, no es así como tú lo estás diciendo, me estás manejando una mentira. La realidad es que dice que dijo Dios, ¿verdad?, que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirte que el árbol que dijo Dios que respetaran te podía traer muerte. Ahora sabemos que la palabra de Dios dice que cuando Eva y Adán comen del fruto, no mueren físicamente. Entonces, lo que nos está hablando la Biblia en este momento es que iban a tener una muerte espiritual, una muerte, una deidad de parte de Dios, una comunicación con Dios iba a perecer, porque este árbol lo que hacía era eso, ¿sí? Era que desapareciera la inocencia. Y cuando tú no eres maduro para entender esto, entonces se despierta tu malicia, se despierta tu codicia, tus pasiones desordenadas, y entonces te trae muerte. Por eso Dios decía que no era el momento de hacer eso. Ahora dice entonces la mujer estaba hablando estos términos con el diablo. Luego en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vuelve a hacer honor a su nombre el diablo, padre de mentira, y dice entonces, le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. ¿Y no te parece algo extraño que el diablo te quiere inyectar el mismo pecado que él mismo hizo? ¿Cuál fue el pecado que él mismo hizo? ¿Tuvo sexo? No. Lo que él hizo fue rebelarse en contra de Dios y querer ser igual a Dios. Y como dice, ¿verdad?, el famoso dicho que el león creen que todos son de su condición, pues dijo también esta mujer, la voy a embabucar y le voy a decir que se rebele en contra de su creador. Y le dijo lo mismo, le dijo, mira, ¿no has pensado que puede ser igual a Dios? ¿Sí? Y ahí es cuando la tienta. Ahí, vuelvo a repetir, el pecado empieza a coquetear con la mujer a través del diablo, empieza a transgiversar la palabra de Dios. Te das cuenta, pues es importante, estábamos hablando que es importante es entender la palabra, que es importante corroborar los versículos, porque fíjate, el diablo utilizó esa estrategia
degenerar los mandamientos de Dios, poner su propio punto de vista y dejar a un lado la palabra. Y gracias a Dios que esta mujer, por lo menos en ese tiempo, logró recordar lo que Dios le había dado. O sea, le dijo, no mientas, no es así, no son todos los árboles, solamente es el árbol del conocimiento, es el único. Pero luego el diablo vuelve otra vez a atacar y le dice, no mueres, nada más simplemente serás como Dios. Y ahí viene el problema, que Eva le creyó al demonio. Le creyó al demonio y entonces dice aquí, que le dijo a ella, a Eva? Bueno, porque hablábamos ahorita que eso lo hemos visto en el tema de mujeres. Me pregunta aquí mi esposa que sí, que por qué Eva, de alguna manera, por qué el diablo se dirigió con Eva, y hablábamos que a veces la mujer tiene esa situación de a veces como que querer no obedecer. Fue irresponsable. La mujer fue irresponsable con ese amor hacia Dios, esa obediencia. El diablo entonces empieza, como dicen, a tentarla, a ver cómo la va viendo. Ya ve que la Eva, en vez de reprenderlo y sacarlo de ahí, o llamar a Adán, o llamar a Dios, lo sigue escuchando, sigue ahí dialogando con él. Y entonces el diablo ve que ella le está dando entrada a través de que lo esté escuchando. Es como cuando ahorita que estabas diciendo eso, cuando de repente el diablo dice, no, y mira, la felicidad está acá, y no importa que tú no obedezcas a Dios, no importa que no lo conozcas, tú a través de los bailes, a través de los amigos, a través de alejarte de Dios, a través del dinero, tú no necesitas a Dios forzosamente, tú lo puedes seguir a tu manera. Es lo mismo que hace el diablo al día de hoy. En ese tiempo lo que le hizo a Eva fue decir, mira, no necesitas de Dios, no necesitas pedirle permiso, tú puedes tomar tus decisiones, haz lo que a ti te parezca mejor, no hay necesidad que lo obedezcas. Y es lo mismo que hace hasta el día de hoy. Lo malo es que Eva no tuvo la madurez para enfrentar esto, sino que empezó a creerle. Y de ahí empezó el pecado a quererse introducir en el hombre, en la humanidad. Entonces dice aquí en el versículo 6, fíjate, ya le dice esa mentira el diablo a Eva, y Eva empieza a ver las circunstancias. Vamos a ver, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y aquí vamos otra vez a recalcar, dice aquí que ella vio codiciable, ¿para qué? ¿Para tener sexo? No, para tener sabiduría. Entonces vamos a ver todo el contexto bíblico. No es que el diablo la obligó a acostarse con él, sino que le dijo el árbol, y ella cuando lo vio dijo, es un árbol que se ve rico, que se ve frondoso y que me va a producir sabiduría, ¿sí? Y tomó de su fruto y comió, dice la palabra, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí yo nada más te dejo una pregunta, hermano, porque dicen por ahí que Caín, ¿verdad?, venía de hijo del diablo. Pero te voy a decir una cosa, si estamos hablando de que el diablo se metió con relaciones sexuales con Eva, entonces quiere decir que también le dio a Adán, ¿sí? Porque si lo vemos desde ese punto de vista, que se está transgiversando la palabra, te das cuenta que dice que el diablo le da primero el fruto a Eva y luego Eva se lo da a Adán. Entonces quiere decir que en este caso, si tomamos esa mala doctrina, mala enseñanza que dice que el diablo tuvo relaciones con Eva y que de ahí surgió Caín, pues entonces estaríamos hablando que Adán también tuvo relaciones con el diablo, y entonces por lo tanto también todos los hijos de Adán tenían que tener la simiente del diablo, ¿no? O sea, ser hijos del diablo. Entonces no es así, no, para nada. El texto vemos que no cuadra para nada. Aquí lo que vemos que Eva lo que buscaba era sabiduría y desobedeció a través de este fruto que, te vuelvo a repetir, despertaba la conciencia humana fuera del espíritu, y eso es lo peligroso. Entonces, entonces ahí vuelvo a repetir, no puede ser que Eva haya tenido relaciones con Satanás, y tampoco Adán, mucho menos. Entonces eso queda completamente descartado. Pero por si fuera todavía poco, vamos a dejar otros antecedentes más. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos, fíjate esto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí te das cuenta, ya perdieron la inocencia. Ya perdieron la inocencia en la cual hace un rato te decía
que era importante que no comieran de ese árbol porque sí va a despertar una inocencia. Tú sabes hoy en día que a tus hijos también, cuando tú no les enseñas los valores y ellos están buscando este mundo a su manera, pues se van a encontrar con vicios, se van a encontrar con la vanidad, se van a encontrar con las ropas provocativas, y eso va a despertar rápidamente su conciencia y su malignidad, porque la carne, vuelvo a repetirte, a través de la desobediencia, a través de haber consumido este fruto, fue despertada la concupiscencia de la carne, y a medida que tú tienes más contacto con este mundo, en las concupiscencias, en los deseos de la carne, pues más pronto te haces carnal, más pronto te haces de estas concupiscencias. Entonces los niños, cuando tienen constante mundanalidad, los vas viendo que toman, que fuman los padres, que están en violencia, que no van a buscar a Dios en primer lugar, pues los niños van aprendiendo eso, y a un tiempo van a dejar a Dios en último lugar, a un tiempo van a empezar a ver los vicios como algo normal, van a ver las separaciones de los hogares como algo normal, van a ver el adulterio como algo normal, van a ver los pleitos como una conducta de vida normal. Todo eso es que se están haciendo ellos más carnales y van a despertar la carnalidad más fuerte. Es decir, que a la edad de 14, 13, 15 años puede que se te vayan de la casa porque vayan en busca de una relación, ya sea sentimental y a veces hasta sexual, ya porque hoy en día ya se están dando los embarazos a muy temprana edad. Eso es porque despertaron la conciencia muy temprana por el desorden de desobediencia, y lo mismo pasó en el huerto del Edén. Entonces dice aquí en el versículo 8 otra característica del pecado, vuelvo a decir, no pecado sexual, sino pecado de conciencia, de entendimiento. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? 10 dice: y respondió: oí tu voz. El hombre responde, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otra característica, vuelvo a repetirte, la sexualidad no tuvo nada que ver en esto, fue la conciencia de este árbol en el cual Dios dijo que no tocaran, tocaron, y se despertó la conciencia, se despertó la maliciosidad, se despertó el miedo. ¿Sí? El miedo, al perder la comunión con Dios, dice la palabra de Dios que el miedo, el terror, la cautividad entra, y cuando se perfecciona el amor de Dios en nosotros, el miedo no tiene cabida. O sea, quiere decir que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces la falta de espiritualidad, la falta de comunión con Dios hace que tus miedos se disparen. Los problemas en el hogar, las circunstancias del mundo, en la economía, todo empieza, las enfermedades, las pestes, todo empieza a ser un trabajar continuamente en tu mente. Dices: quizás me asalten, quizás me vayan a robar, quizás no tenga para comer mañana, quizás no va a ser que me enferme, no va a ser que me vaya a dar una pulmonía. En fin, hay un montón de situaciones que el hecho de perder comunión empieza a haber estragos en tu vida. Entonces eso es lo que ocurrió cuando el hombre empieza a tener miedo. Incluso antes veían al Dios Todopoderoso, veían pues su presencia, veían su poderío, la voz grande, estruendosa que habla la palabra del libro en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, una voz de trompeta, de fuerza, de trueno. Y en ese tiempo el hombre, como tenía una perfecta comunión con su Padre, el Dios Todopoderoso, era algo bonito ver a ese Dios que se paseara por el huerto. No tenían miedo, lo veían normal a su Padre, verlo ahí en esa presencia tan majestuosa, y ellos no tenían ningún problema con eso. El problema fue cuando ellos desobedecen, pecan, y entonces hay miedo, hay temor, ven esa presencia tan enorme, tan grande, con esa voz tan estruendosa, y ellos se mueren del terror, se mueren del miedo. Lo mismo que pasó en el monte Sinaí, cuando el monte humeaba, cuando el monte enrojecía. Todos los que estaban ahí, los del pueblo de Israel, tenían miedo y le decían a Moisés: dile a Dios que hable contigo, porque nosotros no queremos hablar con él porque nos da miedo. Y el único que sin temor, sin miedo, sin angustia iba a hablar con él era Moisés, porque sabía quién era ese Dios. Pero la falta, el pecado hace que tú
pierdas la conciencia, el entendimiento de que Dios es bueno, que es misericordioso, pero el pecado te hace ver un Dios malo. Entonces, en el versículo 13, dice, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Fíjate lo que dice el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No dijo, eso es otra cosa interesante, Eva nunca dijo, la serpiente me engañó y la conocí, porque ese sería el término que se maneja siempre para tener relaciones sexuales o para tener un encuentro de desnudez, ¿sí? Y no, dice claramente, usa el término comer. ¿Sí? La serpiente me engañó y comí. Y no dice comí de la serpiente, dice comí del árbol. Ahora dice, el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Otra cosa interesante e importante es de que la serpiente fue poseída por el espíritu del diablo, ¿sí? No era en sí el diablo en sí mismo, era un cuerpo que ocupó, fue en este caso la creación. ¿Cuál género? La serpiente. Y efectivamente cambió también un poco el ADN de la serpiente. Dice la palabra de Dios que antes no se arrastraba, entonces probablemente tenía patas, ¿sí? Pero incluso ahí está algo muy interesante, porque si te das cuenta en la historia de China, de Japón, hablan del dragón, ¿verdad? Y si te das cuenta, el dragón tiene patas, pero no fue en este caso el punto importante de que si le cambió el código genético. ¿Tú recuerdas la higuera en la cual iban Jesús y Pedro? Y cuando la higuera agarra el Señor Jesús y le dice, dame higos, y la higuera, ¿verdad?, escoge no obedecer, ¿sí? Porque toda la creación está viva, lo dice la palabra, lo vimos hace en los primeros versículos, todo está vivo, y entonces la creación decide desobedecer y no le da higos. ¿Y qué sucede? Todos sabemos en ese versículo que dice la palabra de Dios, que al otro día, cuando Jesús le dijo a la higuera, en ese momento le dijo, entonces nunca más des fruto de ti, ¿sí? Y pasando al otro día, Jesús vuelve a pasar junto con Pedro, y Pedro le dice, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando la naturaleza tiene vida, también tiene la obligación de adorar a Dios, de ser obediente. La palabra de Dios dice ahí muy claramente, dice, toda la naturaleza, ¿verdad?, gime a una, esperando que el hombre sea transformado. O sea, quiere decir que la palabra de Dios dice, la naturaleza también está sufriendo, tiene entendimiento, porque toda la creación, dice la palabra, es alabe a Dios o alabe a Jehová. Entonces, la higuera no quiso darle frutos y fue maldecida, fue separada de Dios y se secó. Y lo mismo pasó con la serpiente. El diablo la posee, se sirvió en ese momento a Satanás y ella también tuvo la condenación, le fueron quitadas las extremidades, ¿sí? Y otra cosa importante también, dice 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí estaba maldiciendo a la creación, en este caso al género de la serpiente. Al diablo sabemos que ya fue condenado, así que le hubiera dicho el Señor, ¿verdad? Tú ya estás condenado para el juicio, para el lago de fuego y azufre. Sin embargo, el Señor se refiere a la especie que también ayudó en los planes malévolos a Satanás. En este caso fue el género de la serpiente, ¿sí? Ahí después en el versículo 16, 17 y 18, 19, hablamos acerca de las condenaciones ahora tanto para la mujer como para el hombre. Hablamos de que a la mujer le dijo, ahora tu deseo o la responsabilidad será para tu esposo, o sea, él tomará las decisiones y tú obedecerás, eso le dijo, y también que con dolor pariría a sus hijos. Y al hombre le dijo, ahora por cuanto desobedeciste, versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hablando de que el hombre ya tenía que trabajar la tierra, lo que te dije hace un momento, la tierra fue maldita, cambió la atmósfera,
Y ahorita vamos a ver otras cosas importantes, a ver si nos da un poquito más del tiempo. Dice en el versículo, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí hablando del versículo 18, hablando que la genética de las plantas cambió. Dice, espinos y cardos te producirá. O sea, quiere decir, ellas ya iban a picar la mano de Adán cada vez que Adán quisiera trabajar la tierra o hacer alimento con ellas. Entonces ya iba a haber una paga, un dolor, la genética iba a cambiar en la tierra, iba a ser modificada. Otra cosa interesante, muy importante ahorita, versículo 22, quiero que veas esto. Tú puedes ver que ya al momento de que despierta la conciencia, en una conciencia carnal, no espiritual. Es muy importante, la conciencia espiritual y la conciencia carnal son dos cosas diferentes, ¿sí? En la conciencia carnal te lleva para tu egoísmo, para tu concupiscencia, para tus propios placeres. La conciencia espiritual te hace tener armonía con todo lo que tú llevas. La conciencia carnal fue despertada por la desobediencia, a través del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, de la ciencia. Y en el versículo 22 el Señor se da cuenta de eso, y mira esto qué interesante, es la primera vez que el Señor le quita a Dios la longevidad, o mejor dicho, la eternidad. Ve el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Y te puedes dar cuenta, ¿verdad? Dice ahí el Padre es el alfa y el omega, el Hijo es el alfa y el omega, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el alfa y el omega también. Y habla acerca de que ellos no mueren, son eternos. Y dice entonces que en ese momento el hombre había también tenido conciencia y entendimiento. Y dice ahí la palabra que dice, y he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y mira lo que dice aquí el Señor, dice, ahora pues, que no alargue o que no toque su mano y que no tome también del árbol de la vida y que coma y viva para siempre. O sea, le dijo, ahora ya es consciente, ahora ya sabe lo bueno y lo malo, ya no puede él comer del árbol de la vida, que en un principio ellos sí podían comer, Adán y Eva podían tomar del árbol de la vida. Y en este momento, cuando ellos ya despiertan su conciencia, Dios les prohíbe volver a tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque sabían que ellos vivirían para siempre, entonces les quita la eternidad. En ese momento ellos pasan a ser personas con degeneramiento en las células, envejecimiento en las células, por lo cual llega la vejez. Llega la vejez, es la primera vez en la cual el hombre comienza a envejecer, ¿sí? Entonces dice ahora que no alargue su mano, ni tome del árbol de la vida, y que coma y viva para siempre. Y entonces el versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y bueno, ahí aquí por último, ahorita que vamos a ver el último punto que vamos a ver, ¿sí? Para que veas ahorita toda la consecuencia en lo que fue a parar un pecado tan grande como fue que fue la desobediencia y el despertar una conciencia carnal. Ya vimos que fue maldecida la tierra, ya vimos que dio lugar al miedo, a la angustia, al temor. Hoy en día no cambia en nada, para que no creas que esto fue nada más en Adán y Eva. Toda persona que no se arrepiente, que no busca a Cristo, tiene miedo, tiene angustia, no sabe qué hacer, toma malas decisiones, va regándola cada vez más en su vida porque no hay una dirección de Dios. Y mientras tú creas que vas a hacerlo en tus propias fuerzas, vas a seguir regándola, como lo hizo Adán y Eva cuando quisieron de alguna manera apartar el mandamiento de Dios de sus vidas y obedecerle al diablo. Entonces, en el versículo 1, y ahora sí vamos a hablar de lo que hablamos en las llamando las relaciones sexuales que la Biblia nos habla. Aquí es la primera vez que aparece ya lo que es la relación sexual. Fíjate esto, muy diferente a la plática que tuvo Satanás y Eva, muy diferente, nada que ver con lo que hablaban de que Satanás tuvo relaciones con Eva. Dice en el capítulo 4 del libro del Génesis, versículo 1, conoció Adán a su mujer.
¿sí? Aquí ya se utiliza el término conoció, que es íntimo o tuvo relaciones con su mujer, Eva. Y mira aquí, ¿sí? La cual concibió, esto es ya dar, embarazó, ¿sí? Y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Interesante, nuevamente vuelvo a repetirte, porque dice ahí que primero tuvo relaciones con Adán y que de eso concibió a Caín. Y luego dice también que esto fue voluntad de Jehová, ¿sí? Jehová, en el caso de la teoría de que hubiera sido Caín hijo del diablo, nunca hubiera sido la voluntad de Jehová que Caín fuera concebido, jamás. Sin embargo, Dios dice ahí claramente que esto fue voluntad de Jehová, y dice ahí Eva, he adquirido varón, ¿sí? Y después dice aquí en el versículo 2, nuevamente hablando del tema de la relación sexual, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo quiero que notes que Caín tenía los mismos privilegios que Abel. No había ninguna diferencia, aparte que ya te había explicado de las relaciones sexuales, tampoco había diferencia de que Dios hiciera uno menos o al otro, porque eran iguales, los dos procedían de Adán y de Eva. Y entonces dice aquí en el versículo 5 que Caín tuvo envidia de Abel. Vamos a ver, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Jehová le dice, ¿verdad? 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será enseñoreado o cautivado. Ya, aquí hablando de que también Caín, en el momento en que él desobedece, es cuando el pecado se enseñorearía de él o lo poseería la desobediencia. Pero no habla de que Dios hiciera una distinción entre Caín y Abel. Simplemente que Caín tomaba decisiones equivocadas basadas en el enojo, en la envidia, en la frustración y haciendo malas cosas o siendo desobediente a Dios, y por eso no era reconocido. Pero jamás dice que Dios ha hecho una distinción como también nos quieren dar la doctrina, ¿verdad? De que por eso algunos son como malos, ya traen esa maldad porque a lo mejor vienen de descendencia de Caín, y los que son buenos tal vez vienen de descendencia de Abel o de Set. Pero esto es una cosa completamente, horriblemente transgiversada, porque te das cuenta que Dios le dice muy claramente, tanto a Caín, le dice, oye, también tú si hicieras las cosas bien y obedecieras, también serías reconocido. Si tú haces el mal, pues entonces el pecado se enseñoreará de ti. O sea, le dijo, Abel es obediente y por eso es premiado, y tú eres desobediente porque no te gusta hacer bien las cosas, ¿sí? Pues el pecado, la desobediencia es lo que le desagrada a Dios. Y bueno, hasta aquí, hermanos, vamos a dejar esta introducción al tema. Es importante. Ya en el segundo estudio vamos a tocar por qué, o en este caso, Caín, de dónde tomó a su mujer, puesto que por ahí también, hablando de unas malas enseñanzas, dicen, lo que pasa es que sí tuvo que haber otra raza de ser humano muy diferente a la de Adán y de Eva, porque Caín fue a la tierra de Nod y ahí conoció a su mujer y tuvieron hijos, y entonces ya, ¿de dónde salió esa civilización? Si toda la creación procede de Eva y de Adán. Entonces, o por lo menos los seres humanos proceden de Eva y de Adán, ¿no? Como género humano. Entonces, vamos a ver en el siguiente estudio un poquito también de ver por qué había personas, en este caso en esa región, y qué significa todo este tipo de cosas. Para ir esclareciendo un poco, vuelvo a retomar, al final, en el tercer estudio, ya vamos a hablar de los tipos de corazón, qué características tienen, por qué algunos no crecen en Cristo, cuáles son las características de por qué no crecen en Cristo. Todo esto vamos a ver, así que ojalá, si es que realmente este video salga completo, lo puedan ver, y la segunda parte, porque pueda tener todo el mensaje
Ok. Bueno, entonces estaba comentando entonces que es importante que tengamos ese conocimiento, ese estudio, para que podamos nosotros tener un mejor entendimiento de la palabra, llevar a la luz, ¿verdad? A la gente, no confundirla, y tener una comunión con Dios que pueda cambiar la vida de las personas. Pero tiene que ser a través de la palabra no adulterada. Lo dice el libro de Pablo, cuando habla acerca de que necesitamos nosotros leche a veces, sí, pero leche no adulterada, porque ahí está la leche adulterada, que esa hace que no crezcas espiritualmente. Eso es lo que estábamos en lo peligroso de una doctrina mal enseñada. Por eso es que el pretexto de todas las religiones es precisamente sacar del contexto, hacer un pretexto, como dicen muchos estudiosos de la palabra, dicen, y entonces transgiversan la palabra, y entonces el crecimiento no es dado. Hay una pobreza espiritual, hay una falta de conocimiento. Ahí están las corrientes de la falsa doctrina de la prosperidad económica, el que cada vez llevan a las personas cada vez más a la confusión. Ahí están tantas religiones que han sacado sus propias ideologías porque se han apartado de la verdad, han transgiversado la palabra de Dios y han querido llevar a sus propios propósitos, tanto económicos, sociales y demás. Entonces necesitamos nosotros como hijos de Dios estar preocupados, estar atentos, estar interesados por lo que es la palabra de Dios, y sobre todo discernir la doctrina sana, lo que la palabra de Dios realmente establece en la Biblia. Por eso es importantísimo para nosotros dar a conocer todos estos versículos, para que ustedes se vayan dando una idea de la verdad, de lo que el Espíritu Santo realmente quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces, pues bueno, hermanos, terminamos con el estudio. Esperemos que el segundo estudio que tenemos el día sábado ya esté ahora sí que bien establecida la red, ¿verdad? Vamos a estar también orando por eso, porque el enemigo se mete, vuelvo a repetir. Tuvimos una serie de problemas fuertes con esto de la transmisión ahorita, en señal y todo, la lluvia, todo, pero bueno, al final de cuentas, primeramente Dios, ojalá este video lo podamos subir. Y ya primeramente Dios, el sábado, tener nuevamente ya la segunda parte, para que sigamos con esto acerca de la civilización humana, el degeneramiento, la maldición de la humanidad, de dónde provino. Ya lo dijimos ahorita, dónde se comenzó a dar el pecado, por primera vez entró la muerte, y ahora pues ver cómo sigue esta degeneración en la humanidad, en la tierra, en las creaciones, en todo. Dice la palabra de Dios que la naturaleza misma gime a una, que está sufriendo los estragos de la maldición hecha por el hombre en su desobediencia. Pero eso lo vamos a seguir viendo en los posteriores dos temas que tenemos acerca de esto, el origen de la maldad del hombre y la maldición heredada a la humanidad. Entonces, bueno, hermanos, pues vamos a hacer la oración para culminar el estudio, y pues los esperamos el sábado. Y a todos los que están, los hermanos que les interesan esos temas, pues no se los pierdan, lleguen temprano para que puedan agarrar todo el hilo y estén presentes, porque ahorita pues vean, ¿no? O sea, que estábamos diciendo, ojalá Dios quiera que esto se pueda sacar al aire, y si no, pues ya, el que lo oyó, lo oyó. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración, hermanos. Cerramos los ojos, ponemos las manos al cielo, ponemos las manos en el corazón, vamos a concentrarnos, vamos a hablar con Dios. Señor, en nombre de Jesús, entramos en tu presencia en este momento. Te damos gracias, Padre, por todo el tema que tú nos has dado, porque tú eres el maestro de maestros, tú nos enseñas la palabra, tú nos dejas ver la revelación a través de la Escritura. Señor, todo lo que tú nos enseñas es increíble. Los orígenes de la humanidad, la genética, la ciencia, todo en tu espíritu, Señor, en el orden que tú das. Es una revelación enriquecedora para nuestra alma, para nuestro espíritu, para el conocimiento de lo que estamos viviendo, de dónde provenimos, a dónde vamos. Todo eso tú lo has revelado a través de tu bendita palabra, a través de tu Hijo. Nos has dado la vida eterna para poder experimentar esos lugares celestiales, Señor, en el cosmos. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús por todo. Ayúdanos para tener y mantenernos en la fe, cuidando de nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos para tener búsqueda de tu conocimiento, de tu amor, de tu misericordia, y tener esa cercanía de tu fuerza, de tu poder dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están en esa lucha, que están queriendo cada vez entregarse más, Señor, que están queriendo dejar el mundo. Te pedimos que tú les des fuerza para que lo puedan lograr, para que puedan experimentar de las riquezas de tu gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas esto, Espíritu Santo. Mantén a toda tu iglesia viva hasta la venida del Hijo unigénito de Dios. Te pedimos, Señor,
por todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y también te pedimos que ates toda entidad que quiera venir a perturbar la palabra, que quiera venir a corromper el estudio, que quiera venir a poner trunco el camino de esta obra y de nuestras vidas, Señor, que quiera venir a hacernos represalias. Ata a todo enemigo que quiere y que busca la maldad, que busca la muerte para cada uno de nosotros, Señor. Átalos, repréndelos en el nombre de Jesús, y tú danos tu presencia, tu bendición y tus múltiples salidas. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Vamos a esperemos que ojalá que sí